Amigos y amigas, en esta oportunidad quiero realizar una pequeña introducción a los contenidos que vamos a desarrollar en la segunda unidad de aprendizaje, sistemas de evaluación por competencias. ¿Qué competencias queremos que el cursante del módulo desarrolle con esta segunda unidad? Caracteriza la evaluación centrada en el aprendizaje de contenidos declarativos, conceptuales, procedimentales y actitudinales, utilizando procedimientos que orientan la autorregulación por el aprendizaje. Esta competencia se va a desarrollar a través de los siguientes contenidos. El diseño de procesos de evaluación. Vamos a ver qué tipo de actividades debemos considerar al momento de evaluar los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y actitudinales. Antes de entrar al desarrollo de estos contenidos, veamos algunas consideraciones previas. Convengamos que luego de haber realizado el estudio de la primera unidad didáctica, podemos entender a la evaluación como un punto de encuentro didáctico entre la práctica de la enseñanza y el logro de aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, la evaluación nos va a servir como una herramienta que nos permite regular y orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, aquí debemos entender que este modelo de evaluación por competencias no solo va a hacer énfasis en el logro de aprendizajes de los estudiantes, sino también en la regulación y la orientación de la práctica de la enseñanza del docente, y a partir de ello se va a promover experiencias reflexivas que nos permitan buscar la mejora constante y permanente de la enseñanza y del aprendizaje en los estudiantes. En ese sentido es que debemos considerar desde la evaluación por competencias este procedimiento como algo continuo, sistemático, reflexivo y permanente que se va a dar de manera integral en la práctica de la enseñanza y el aprendizaje. El modelo de evaluación por competencias no solamente nos permite ver el desarrollo de una competencia o el logro de un aprendizaje en los estudiantes, sino que también nos sirve como una herramienta que nos permite motivar la permanente reflexión por el aprendizaje del estudiante. Es decir, este modelo y sus procedimientos nos van a proporcionar información respecto a cómo se están dando los procesos de enseñanza-aprendizaje y respecto a cómo el estudiante va aprendiendo a partir de la expectativa y que el docente de la expectativa de la enseñanza de algún tipo de contenido. Es decir, nos va a aportar con información que nos permite tomar conocimiento y conciencia sobre la calidad de las prácticas de la enseñanza y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. A partir de ello podremos como docentes realizar acompañamientos en el proceso de aprendizaje que son muy distintos a la idea de control. Es decir, el acompañamiento nos va a permitir buscar acciones de mejora permanente para que el estudiante pueda lograr el desarrollo de sus competencias. Veamos ahora qué elementos debemos tomar en cuenta para el diseño del proceso de evaluación según el modelo por competencias. Recordemos que en la primera unidad didáctica se ha hablado sobre un concepto o la estructura básica del concepto de evaluación. Y esta estructura básica del concepto de evaluación hacía referencia a que la evaluación nos va a permitir recoger información, pero esta información debe ser analizada de manera permanente, de manera continua, para que nosotros podamos sacar conclusiones y a partir de esta información, de la información que contamos, de las conclusiones elaboradas, emitamos juicios de valor. Los juicios de valor nos van a permitir tomar decisiones respecto a qué debemos hacer con la práctica de la enseñanza. ¿Estamos consiguiendo los resultados esperados? ¿Los estudiantes están logrando el desarrollo de una competencia? Estos juicios de valor justamente nos van a permitir tomar decisiones para promover mejoras, cambios y la transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Concretamente, estos son los componentes que debemos tomar en cuenta al momento de diseñar un proceso de evaluación en el modelo por competencias. Es importante que nosotros, como primer componente, definamos con claridad qué vamos a evaluar, es decir, el objeto de evaluación. Si tú como docente, como facilitador, no tienes claro qué expectativa de aprendizaje estás buscando
de logro de aprendizaje estás buscando en el estudiante, va a ser complicado que definas criterios e indicadores que te muestren el logro de evidencias de aquello que estás demandando que el estudiante aprenda. Por lo tanto, cuando definamos qué evaluar, tenemos que definir los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que van a orientar nuestra práctica de la evaluación. El segundo componente está relacionado con la intencionalidad de la evaluación, el objetivo. Aquí es importante que te preguntes ¿para qué vas a evaluar? Y como hemos ido viendo, la evaluación tiene diferentes finalidades. Yo quiero evaluar con una intencionalidad punitiva, sancionadora, solamente para aprobar o reprobar, o solamente para asignar una calificación a los estudiantes. O quiero promover prácticas de evaluación formativa, prácticas de evaluación que a partir de la cual nos permita reflexionar, orientar y reorientar la práctica de la enseñanza y por lo tanto también el logro de aprendizajes de los estudiantes. Es claro que nosotros debemos tener bien definido la intencionalidad de la evaluación. Otro elemento que no debemos perder de vista en el diseño del proceso de evaluación está relacionado con los momentos y el manejo de los tipos de evaluación, es decir, cuándo vamos a evaluar. Acá debemos distinguir si vamos a evaluar el desarrollo de la unidad didáctica en un momento determinado o vamos a evaluar y promover prácticas de evaluación para todo el desarrollo de los contenidos en un módulo, en una asignatura o en una materia. Por tanto, podemos definir los momentos en relación a, por ejemplo, solamente el desarrollo de un contenido en una unidad de aprendizaje o de los contenidos en toda una unidad de aprendizaje o durante todo el semestre en una asignatura o área de conocimiento. Acá es donde nosotros tenemos que definir con precisión cuándo vamos a aplicar una evaluación inicial, por tanto una evaluación diagnóstica. Si la evaluación va a estar fuertemente definida en la evaluación formativa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje o solamente nos interesa evaluar el final de una práctica de enseñanza. El último componente que debemos tomar en cuenta para diseñar un proceso de evaluación está relacionado con los procedimientos. Acá debemos reflexionar que el enfoque por competencias te sugiere que las actividades de aprendizaje se conviertan también en actividades de evaluación. Es decir, si por ejemplo nosotros vamos a demandar de los estudiantes como una actividad de aprendizaje que realicen una investigación, una práctica de investigación, esa práctica de investigación tiene que convertirse también en práctica de evaluación. Por lo tanto, no podemos realizar la evaluación de esa práctica de investigación a ojo de buen cubero. Recordemos que dos de sus compañeras en los foros de la anterior semana nos han planteado un tema muy importante e interesante sobre el cual nosotros debemos analizar: el manejo de la subjetividad y de la objetividad en la práctica de la evaluación. Si evaluamos, por ejemplo, en esta exigencia de este trabajo de investigación a ojo de buen cubero, tenemos que tomar conciencia de que probablemente nos manejemos en un marco de subjetividad muy amplio. Sin embargo, si para evaluar la exigencia de este trabajo de investigación que tomamos como ejemplo, construimos y definimos el manejo de técnicas e instrumentos, por ejemplo, una lista de cotejo, una rúbrica de evaluación, una escala de medición, una escala de valoración, o si en definitiva solamente nos interesa analizar si el estudiante cumple o no cumple con la estructura de un trabajo de investigación, nos podemos limitar a utilizar una lista cumple o no cumple. Pero si queremos analizar en profundidad la calidad del trabajo realizado por el estudiante, podríamos utilizar una rúbrica de evaluación para hacer una valoración minuciosa y precisa de la exigencia que nosotros como docentes podemos exigir en los estudiantes. Este es solamente un ejemplo. Podemos realizar un sinfín de actividades que se convierten también en actividades de evaluación, pero en este componente tenemos que diseñar procedimientos
y el manejo de técnicas e instrumentos adecuados para cada actividad de aprendizaje y evaluar cada actividad de aprendizaje con estos instrumentos. Esto nos muestra que el diseño del proceso de evaluación también debe ser planificado como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. No puede ser un proceso improvisado o no puede ser un proceso que simplemente quiera cumplir con las exigencias institucionales, como en el caso de la universidad, cuando se definen los calendarios académicos, nos definen las fechas y los momentos en el cual nosotros debemos hacer una evaluación del primer, segundo parcial, de unas prácticas y de el final, ¿no? A tomar conciencia de la importancia de promover una evaluación basada en modelo por competencias supone también desestructurar esos sistemas, aunque por formalismo institucional podemos cumplir sin que le quite el valor formativo a las prácticas de la evaluación. Veamos ahora qué es lo que nos dijeron Castillo y Cabrerizo sobre lo que hay que evaluar. Si recordamos, Castillo y Cabrerizo nos hablan de que al momento de definir aquello que vamos a evaluar, es necesario que nosotros tomemos con precisión la evaluación de contenidos conceptuales. Es decir, qué tipo de información estamos buscando que el estudiante maneje. Queremos que promuevan en el manejo conceptuales relaciones y la comprensión de categorías conceptuales simples y complejas, o queremos que solamente los estudiantes manejen hechos y describan acontecimientos o repitan conceptos. Dependerá de tu intencionalidad de la evaluación. Por otro lado, Castillo y Cabrerizo nos indican que es importante que al momento de definir que vamos a evaluar, también tengamos claro qué es lo que estamos exigiendo en la evaluación de contenidos procedimentales. Nos interesa que los estudiantes aprendan a manejar procedimientos, métodos, técnicas de manera profunda, como por ejemplo cuando realizamos una investigación o un estudio de caso, o cuando les enseñamos a manejar una batería de test o la implementación de algún tipo de procedimiento quirúrgico en el caso del área de la salud, o algún tipo de procedimiento estadístico, flujos de relaciones más complejas en el caso de las ciencias económicas, por ejemplo. O solamente nos interesa trabajar y evaluar contenidos procedimentales relacionados con la capacidad de análisis y resolución de problemas de los estudiantes. Hábitos, queremos ver cómo trabajan procedimientos vinculados a los hábitos y las habilidades. Por último, Castillo y Cabrerizo nos hablan sobre la importancia de evaluar los contenidos actitudinales, todos aquellos contenidos relacionados con la formación en valores de la persona, estos valores personales pero también sociales, la habilidad que nosotros tenemos, por ejemplo, para comunicarnos de manera asertiva o no con los otros, y las formas también en el marco de la asertividad de interacción y relación con otras personas. Puntualicemos algunos otros elementos también vinculados con la evaluación de este tipo de contenidos. La evaluación de proceso supone que nosotros debemos promover prácticas de evaluación que nos permitan, además de ver el logro de aprendizajes en los estudiantes, realizar un acompañamiento en el progreso para que veamos que los estudiantes alcancen aquello que demandamos nosotros que aprendan como docente. Veamos otras características de la evaluación de contenidos declarativos y conceptuales. Cuando estamos, de hecho, no es desconocido para todos nosotros que la práctica de la enseñanza en la educación en los diferentes niveles se ha movido en gran porcentaje, diría hasta un 90% en la evaluación solamente de contenidos declarativos o conceptuales. Por tanto, hemos vivenciado nosotros que este tipo de evaluación permite evaluar hechos y datos, pero también nos permite evaluar el manejo de categorías conceptuales en los estudiantes de conceptos simples, como por ejemplo definiciones etimológicas o repetición de algún concepto, o conceptos o el manejo de categorías conceptuales complejos, el análisis, la interpretación y la comparación de diferentes conceptos en cierta teoría.
Y estos manejos de categorías conceptuales, dependiendo si son simples o complejos, nos van a permitir evaluar el manejo de principios y teoría en los estudiantes. ¿Cómo se suelen evaluar estos contenidos? A través de la realización de actividades de evocación o recuperación, pero también actividades de reconocimiento, de análisis, de comprensión, de creación y de recreación, dependiendo si lo que queremos evaluar son el manejo de categorías conceptuales, hechos, datos, principios, teorías, complejos o simples. En el caso de la evaluación de contenidos procedimentales, debemos entender que este tipo de evaluación sobre todo busca evaluar las habilidades que tienen los estudiantes para realizar procedimientos, para realizar prácticas y para sobre todo ver la capacidad que tienen los estudiantes para vincular la teoría con la práctica. Es decir, este nivel podemos nosotros realizar evaluaciones de las habilidades tanto cognitivas que requieren procedimientos también simples, complejos, como el análisis, la síntesis, la comparación, y también aquellas habilidades que están vinculados con específicamente con el hacer motriz. Por ejemplo, estas habilidades para el manejo de un medio o un recurso audiovisual, o la realización de algún procedimiento quirúrgico como el manejo del bisturí en una cirugía, por ejemplo. Y por lo tanto vamos a utilizar actividades que involucran algoritmos, el desarrollo de algoritmos, la resolución de algoritmos y procedimientos heurísticos, así como actividades que nos permitan desarrollar estrategias de aprendizaje relacionados con la elaboración, con el análisis, con la síntesis, con el cumplimiento de reglas y metas durante el proceso de aprendizaje. Veamos, por último, qué elementos hacen característica de la evaluación de contenidos actitudinales. Cuando estamos hablando de la evaluación de contenidos actitudinales, estamos evaluando de que es importante que nosotros también nos centremos en la evaluación del ser, es decir, de la evaluación del desarrollo de valores, las actitudes que vamos a promover en la práctica de enseñanza-aprendizaje pueden no estar planificadas previamente, pero sí se dan en el marco de las relaciones e interacciones en los contextos determinados. Es decir, la evaluación de contenidos actitudinales no debemos hacerlo aparte de los contenidos conceptuales y de los contenidos procedimentales, sino que integrados en el desarrollo de ese tipo de contenidos. Por lo tanto, vamos a evaluar las actitudes vinculados con los valores, los principios que se van a definir en determinado contexto de aprendizaje. Las actividades que se pueden utilizar son aquellas que evocan la buena disposición, los intereses, los esfuerzos, curiosidad intelectual, responsabilidad, constancia, creatividad que el estudiante debe aplicar en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también las actividades que permitan ver el trabajo con valores como la tolerancia, la participación, la comunicación y el respeto. Si bien de manera didáctica se plantea la evaluación de estos contenidos de manera aislada, es pericia nuestra que trabajemos de manera integral con estos contenidos. De esta forma introductoria, les invito a ustedes a continuar con el trabajo en la presente lección. Gracias por su atención.